Hace casi 2500 años atrás, un hombre, un filósofo, dijo, el hombre es la medida de las cosas en todo, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. ¿Qué quiso decir con esas palabras? ¿A dónde quería llegar? ¿Cuánto vivió este señor? ¿Y qué implicancia tenían esas palabras en el tiempo en que vivió? ¿Y cómo influyen sus palabras, esa frase en particular, en el día de hoy, que los filósofos modernos todavía la siguen citando para explicar algunas cosas? ¿Fue contemporáneo de algún filósofo del siglo V antes de Cristo? Bueno, vamos a ver eso también. Algunas de esas preguntas vamos a ir contestando. Amigos, bienvenidos a mi canal. Esto se llama Misceláneos Radio y lo presento de esta manera. Un programa para entretener, informar, comentar y mucho más. Un programa para entretener. Ese es mi programa. Entretiene, informa. Quiero dejar algo a cada uno de ustedes. Vamos a ver quién era esta persona. Vamos a hablar sobre esto que ahí tienen una imagen. Ya no sé dónde está la imagen. Está de este lado. Y vamos a tratar un poco el tema. Dijo Protágoras. Es la persona. Este señor nació en Abdera, en Tracia, en el año 481 a.C. y fue uno de los sofistas más influyentes del siglo V. Antes de Cristo, estamos hablando. Vivió 70 años. Así que contamos con una larga vida de sabiduría y transferencia de la misma. Los historiadores lo presentan como un maestro viajero famoso por enseñar a deliberar con eficacia sobre la vida privada y la vida pública, y por cobrar por sus lecciones en una Grecia donde la educación empezaba a convertirse en una herramienta de poder intelectual. Y aquí está una de las preguntas que se responden. Platón, contemporáneo, lo retrata como un docente de buena deliberación, eficaz al orientar tanto los asuntos del hogar como de la ciudad. Esa mezcla entre lo doméstico y lo cívico es clave para entender su filosofía, ya que este sofista griego no quería construir una teoría abstracta del universo, sino una manera de vivir y decidir mejor en sociedad. Vamos a contestar otra pregunta. ¿Qué significa que el hombre es la medida de todas las cosas? Como lo dijo él. Esa famosa frase fue transmitida por autores posteriores y la versión clásica de esta cita dice, en esencia, que el ser humano es la medida de lo que es y de lo que no es. Es decir, que no hay valores universales ni verdades universales, pues lo que algo es para algunos, para otros no puede ser tanto, ya que la experiencia de cada persona cuenta como criterio de verdad para su propia percepción. Es decir, todos pasamos a través de nuestra experiencia y proyectamos hacia afuera eso que percibe nuestra experiencia. Esa idea no significa necesariamente que Protágoras negara el mundo exterior.
más bien apunta a que solo conocemos las cosas tal como se nos presenta en nuestra propia experiencia. Y la frase, por tanto, desplaza el centro de gravedad desde una verdad absoluta e independiente hacia el sujeto que percibe. Ahora, la verdad como debate y no como dogma. ¿Qué significa esto? Sus verdades representaban una declaración o una declamación pública pensada para impresionar y convencer a una audiencia, y de ahí que se decidiese a escoger palabras tan provocadoras como las que emitió. No buscaba solo informar, sino también desafiar al oyente. Y él mismo estaba dispuesto a discutir la existencia de una verdad única e indiscutible. Desde esta perspectiva, su pensamiento está muy cerca de la vida real. Si cada ciudadano percibe, interpreta y valora desde su experiencia, entonces el conocimiento no puede ser una monarquía de verdades impuestas, sino un campo de diálogo. Nada de linealidad. El de arriba decide y el de abajo obedece. O acepta cómo se dicen las cosas. Y esa es una de las razones por las que Protágora ha fascinado tanto a filósofos posteriores, porque convierte el problema de la verdad en un asunto humano, muy humano. ¿Qué pensaba sobre los dioses y por qué eso importó tanto en su época? Protágoras también se volvió célebre por su postura sobre los dioses. La tradición antigua le atribuye una declaración agnóstica, el hecho de que no podía saber si existían o no, ni cómo eran esos supuestos dioses. El punto esencial es claro: Protágoras ponía un límite al conocimiento humano. Ese límite no era una simple pose aséptica o escéptica, mejor dicho, no, me equivoco de la palabra, es escéptica, sino una consecuencia de la misma lógica que sostiene su frase más famosa. Si el ser humano es la medida, entonces nuestra experiencia es el horizonte de lo concebible, de lo conocido. Lo que excede esa experiencia ya no puede afirmarse con seguridad. Por eso, lo que pensaba sobre los dioses, o más bien su duda, representa una prueba más de su insistencia en medir el alcance real de la mente humana. Pero no se quedó ahí solamente Protágoras. También habló sobre justicia, ley y democracia. Es decir, que él incluyó la política en su filosofía también. Protágoras defendió una idea muy moderna para su época, porque la justicia y la ley dependen en gran medida de decisiones humanas. Para este sabio griego, la ley es una creación colectiva y variable, no un reflejo automático de una justicia divina eterna. En sus textos, la vida política aparece como el lugar donde las comunidades acuerdan qué es justo y qué conviene en cada circunstancia. Ese enfoque encaja sorprendentemente bien con la democracia ateniense. La discusión pública, la posibilidad de hablar en la asamblea y la idea de que todos pueden aportar una opinión legítima se relacionan con su pensamiento de forma natural. Por eso, muchos estudiosos ven en Protágoras algo más que un relativista. Ven a un pensador de la pluralidad.
convencido de que la ciudad se constituye con voces distintas y no con una sola verdad impuesta desde arriba. Como decía antes, no linealidad. ¿Por qué sigue siendo interesante estudiar sus ideas? Si vivió 25 siglos atrás. En nuestros días es entrar en una discusión que no ha perdido actualidad. ¿Quién decide qué es verdadero? ¿Hasta qué punto nuestra percepción condiciona lo que creemos saber? ¿Puede una sociedad vivir sin aceptar que hay múltiples perspectivas, pero también sin renunciar a discutirlas? Su frase no ofrece una respuesta cómoda, pero sí la advertencia de que cada época cree tener la medida del mundo. Y sin embargo, siempre está midiendo desde su propia condición humana. Así que Protágoras nos conmina a comparar, discutir y revisar lo que creemos ver. Y en ese gesto hemos de tener en cuenta que somos parte de la misma escala con la que lo medimos todo. La frase "el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son", bueno, adelantó una revolución intelectual en una sola cita este hombre, este filósofo, poniendo al ser humano en el centro del conocimiento, de la política y del debate sobre la verdad, que eso es muy importante. Así que la frase de Protágoras es la declaración de intenciones sobre cómo conocemos el mundo. Hasta aquí llegamos. Este fue el tema. Espero que les haya gustado, espero que lo disfruten y que, bueno, pueden buscar mucho más. Protágoras prolífico en toda la extensión de la palabra. Así que, bueno, nos vemos en el próximo programa. Gracias por acompañarme. Si quieren comentar, siéntanse libres. Si quieren hacer algún aporte, también siéntanse libres. Así que esto es lo que tenía para hoy en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Un programa para entretener, informar, comentar y mucho más. Un programa para entretener, informar, comentar y mucho más. No comentar y mucho más. Un programa para entretener, informar, comentar y mucho más. If you wanna be, wanna love, you need, will love you go. Un programa para entretener, informar, comentar y mucho más. If you wanna be, wanna love you Pero hablar, comentar y mucho más.